Esto es la palabra en voz. Les habla el Padre Pablo Coimbra. Meditaremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 17. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás alabando a Dios en alta voz, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Terrible la enfermedad de la lepra, no solo por sus consecuencias físicas, en la que la persona iba en definitiva pudriéndose en vida, con unos dolores intensos, insoportables, una muerte segura y cruenta. Sin embargo, también una enfermedad que tenía que ver con un aspecto social, podríamos decir. Los leprosos eran confinados a lugares alejados de la ciudad, con lo que perdían todo contacto con la sociedad, con sus seres queridos, con sus familiares. Prácticamente eran muertos en vida. Por ser una enfermedad sumamente contagiosa, eran considerados los leprosos impuros, indeseados. Tenían que pasar todo el día gritando impuro, impuro, con harapos, y también adosado a su cuerpo una serie de cascabeles para que desde lejos se escuchara que venía un leproso, para que la gente pudiera disparar. En esas condiciones vivían los leprosos. Por eso dice el Evangelio que desde lejos, a distancia, le gritan a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús se compadece de los leprosos y les dice que vayan a presentarse a los sacerdotes, que son los que están autorizados para, una vez curada la lepra, en definitiva la lepra no se curaba, pero podía haber habido un mal diagnóstico. Una vez que no tuvieran más las manchas en el cuerpo, podían ser reintegrados a la sociedad. Por eso van corriendo hacia los sacerdotes para que les den autorización a reintegrarse, sobre todo a la vida social, a volver a encontrarse con sus afectos, con sus vínculos, con sus familias. Sin embargo, de los 10 leprosos curados, solo uno es capaz de volver al Señor, dar gloria a Dios, postrarse ante Jesús con el rostro en tierra y agradecerle. Y además, dice el Evangelio, se trataba de un samaritano. Es decir, que sumada a la condición paupérrima de la lepra, del dolor y una enfermedad que llevaba a la muerte, y con todo lo que significaba el apartamiento social, un samaritano era considerado un extranjero, enemigo de Israel. Pero sin embargo fue el único que volvió a dar gracias a Jesús. Y esto nos lleva a reflexionar acerca justamente de lo que muchas veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros somos esos leprosos que estamos como muertos en vida y clamamos a Dios en nuestra desesperación para que nos asista, nos ayude, nos salve. Y sin embargo, una vez que las cosas se acomodan y vuelve la paz a nuestro corazón, gracias a la obra de Dios, somos incapaces de dar gracias. Y ahí es donde uno se pone en juego un poco la fe madura, ¿no? Porque la fe madura es la que en realidad agradece lo que tiene. Hasta el dolor se agradece muchas veces desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, una fe infantil lo único que hace es pedir, pedir, pedir como un niño caprichoso que Dios le solucione los problemas. Y es interesante también lo que Jesús dice al final: a aquel extranjero que volvió a darle gracias a Dios: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es decir, la verdadera salvación, no la física, sino sobre todo la del alma, la salvación que nos lleva a estar junto a Dios, en donde se cumplirá el propósito para el que hemos sido creados, que es creados para Dios, para entrar en comunión definitivamente con Él en ese reino de amor sin fin.
Que el Señor los bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Seamos siempre agradecidos. Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz, por el tronco en que nací y la savia que encontré y los brotes que nacieron, portadores de tu fe, por las veces que caí y las que me levanté, porque siempre en ellas vi el amor de tu poder, por lo bueno que viví, en lo que sentí dolor, siempre en todo yo te vi, te doy gracias, Señor. Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz, por el tronco en que nací y la savia que encontré y los brotes que nacieron,